Maestros, compañeros, sean todos bienvenidos a esta presentación de la primera fase del proyecto en la materia de estructura de datos, impartida por el doctor Hendrix Niels, mi maestro. Yo soy Diego Amanecer Morales Mena. Actualmente estoy cursando el tercer semestre de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales en el Instituto Tecnológico Superior de Felipe Carrillo Puerto. Bien, para comenzar, este primer tema abarca lo que es los tipos de datos abstractos o TDA, en el cual en este ejemplo vamos a desarrollar en base a una problemática tres estructuras de datos con un vector de 5 posiciones que lo definen para guardar ciertos caracteres y información que tienen las variables. Bien, para comenzar con este gran tema, hay que primero entender qué es un TDA. Para los que no sepan, es muy importante para saber de lo que estamos hablando. Bien, para comenzar, un TDA o un tipo de dato abstracto es una abstracción de datos que permite modelar el estudio y las características que definen un elemento en particular. Este tema es muy amplio. Este abarca lo que tiene que ver con las estructuras y la extracción de datos. Bien, para comenzar, vamos a visualizar el ejemplo que tenemos de nuestra problemática. En este caso, nuestra problemática se basa en una empresa, porque pues, en nuestra materia también llevamos cursos o más bien materias que van apegadas a lo que es la carrera. En este caso, pues, llevamos materias de gestión empresarial, de administración. Por eso quise hacer la problemática en base a una empresa, porque igual tenemos la tarea en cultura empresarial de formar una empresa. Entonces, quedaría muy bien este ejemplo. Bien, hay que entender primero sobre cómo definir una estructura, porque de eso vamos a estar hablando. Básicamente, bueno, no saben, una estructura es una colección de uno o más tipos de elementos denominados campos, cada uno con los cuales pueden ser de diferentes datos, ¿no? Como por ejemplo, string, booleano, int, entero, y pues en general está formado de diferentes datos. Bien, aquí podemos ver la declaración de estas variables. Int menú nos va a servir para el menú. Void empresa, que nos va a servir para que en el menú nosotros podamos ingresar al apartado de empresa, y char como función para poder hacer operaciones. Bien, si pueden observar, aquí definimos nuestras tres estructuras de datos, que es la primera con el tipo de dato string, struct, ¿está? Son los ejecutivos de la empresa. Esta estructura, dentro de ella, trae definidas ya variables que describen a esta estructura, como por ejemplo el nombre, apellido, ID, área, turno, y esto se guarda en un vector es vector unidimensional de 5 posiciones, donde se van a guardar justamente estos 5 datos. Bien, aquí tenemos una estructura, aquí tenemos otra estructura. Las estructuras se definen con la palabra clave struct. Ahorita les hablaré un poco acerca de cómo se definen. Aquí tenemos otra, tenemos struct proveedores. Bien, vamos a ver cómo se define una estructura, cómo se declara una estructura. Para declarar una estructura en C++, se utiliza la palabra que ya mencioné, struct. Esta palabra nos sirve para definir una estructura. En este caso, nosotros usamos 3, definimos 3. Después de la palabra struct, que define la estructura, va el nombre de esa estructura. En este caso, el nombre de esa estructura es ejecutivos. Son los ejecutivos que forman a la empresa. Hay que recordar, o no hay que olvidar más que nada, de que tenemos que estar siguiendo la sintaxis de C++ para no perder
la operación de estos datos y el desarrollo. Bien, una vez ejecutado ya y declarado la palabra struct forma la estructura y el nombre de la estructura, por supuesto, siguiendo la síntesis, siguen el abrir y cerrar de las llaves, estas llaves de aquí, el abrir y cerrar de estas llaves. Dentro de estas llaves va lo que es todos los campos, el tipo de los datos y el nombre del campo. Y al final no hay que olvidar que se tiene que poner un punto y coma. Esto en general en todas las estructuras que tenemos. Así se define una estructura en C++. Bien, como ya comenté, el ejemplo que yo tomé fue de la problemática de una empresa para poder modelar un análisis de los factores que la definen, principalmente en las personas que la integran, como son los ejecutivos, empleados y proveedores. Bien, como pueden observar, aquí tenemos los 3 TDA, como ya te los mostré, que pues, básicamente son los que describen el sistema. Bien, vámonos a el método main, donde hacemos el llamado del menú principal del software, que está aquí. Como podemos observar, el método main, donde está el llamado del menú principal del software. Tenemos aquí declarado las variables y los métodos. En este caso tenemos aquí con ayuda del switch el menú. Como caso 1 del menú es la empresa, que es justamente lo que acabamos de ver anteriormente. Este caso es el primer caso y está habilitado para poder tener interactividad con él. El caso número 2, número 3, 4 y 5 son los casos que todavía no hemos hecho porque no hemos avanzado en la clase. Es conforme vamos viendo los temas. Por lo pronto nomás tenemos el caso número 1, que es el de nuestra empresa. Bien. Aquí el punto número 1, como pueden ver, hace el llamado del método de empresa. En los siguientes, pues todavía no hay interactividad, así que por el momento trabajaremos con el punto número 1, que es el de la empresa. Aquí podemos ver el menú, y básicamente es lo que contiene. Aquí al final tenemos el apartado de que si el usuario desea continuar en esta sección, está S por si sí y N por si no. Bien, y aquí podemos ver que también tenemos el while. Aquí se utiliza el while para saber que si, por ejemplo, si esta función del while dice que mientras y no sea y, entonces el ciclo continúa. De lo contrario, pues entonces esto hay que tomarlo muy en cuenta. Esto nos sirve para que el ciclo while funcione. Entonces, pues se guarda el valor que retorna. Aquí en el switch, como ya lo expliqué, en el switch utilizaremos ese valor que nos da el resultante del while para poder hacer una selección. Y el punto número 1 pues, es la llamada del método empresa, como pueden ver acá. Bien, aquí en este apartado, aquí abajo, en el método void de la empresa, ¿sí?, es donde inicializamos los objetos. Ejecutivos como ejecutivos, empleados como empleados y proveedores como proveedores. Bien, aquí los objetos van a tomar la estructura que lo definen, como por ejemplo objetivos, ejecutivos, va a tomar la estructura que lo define, aquí arriba, ejecutivos, tomando esa estructura. Y así sucesivamente con los demás, con empleados y proveedores. Como pueden ver,
Igual aquí, en este apartado, hay varios tipos de datos definidos. Esto lo hablaré a continuación. Como pueden ver, hay tipos de datos stream, que es lo que en el caso. In de tipo entero, 2, tanto opción como opción resultante. Y tipo booleano, true, que es igual a true, que es básicamente en español verdadero. Esto nos va a servir para el ciclo while. Quiere decir que mientras true sea verdadero, entonces el ciclo while continúa. Siempre y cuando, hasta que le mencionemos, ¿no?, que sea lo contrario. ¿Cómo podemos observar esto? Al final, o sea, porque aquí nos despliega lo que es el menú de la empresa. Con Cout, nosotros mostramos el texto en pantalla del menú de la empresa. Son los ejecutivos, los empleados, proveedores, y igual tenemos un apartado para salir y seleccionar una opción para guardarla en esta variable opción. Bien, aquí tenemos igual definido el parámetro opción, un switch, y partimos en el caso 1, que es básicamente al ingresar a este apartado se despliega este switch con otro menú, que básicamente tenemos que es para poder ingresar nombres, ingresar datos y poder guardarlos, pueden ver, y igual así sucesivamente en el anterior con los demás. Ingresar apellido, ingresar nombre, ingresar ID, ingresar pues los datos. Aquí podemos ver que estos datos se están guardando en estos efectos, igual está definiendo la posición del vector. En este caso el vector tiene 5 posiciones y siempre se comienza con 0. 0, 1, 2, 3, 4. Aquí hay 5. Entonces se va guardando la información según la posición del vector para poder tener la información y mostrarla. Bien, aquí se acerca el ciclo for para ir recorriendo el vector unidimensional, y al igual que las condicionales que lo definen. Esto sucesivamente con ambos casos. Aquí igual, como podemos ver, vamos a ingresar la posición del vector para mostrar los datos, como expliqué, va de 0 a 4, habiendo 5 posiciones, y se guarda el resultante en justamente la opción resultante. Al igual, se recorre el arreglo y se aplica la condición. Bien, así sucesivamente con este caso, que son empleados. Básicamente lo mismo. Se ingresan los valores, se guardan los valores en los objetos, se define la posición del vector y se guarda según el parámetro. Entonces, esto es similar a lo que ya expliqué. Se recorre el arreglo, se aplican las condicionales y continuamos con esto. Aquí en el apartado del while, como ya había explicado, dice básicamente que si true es verdadero, entonces while, el ciclo while puede continuar, siempre y cuando le demostremos lo contrario, como pasa en el punto 4. En el punto 4, esto técnicamente es lo mismo que yo estaba explicando, solo que con diferentes datos. En el punto 4, aquí podemos ver que nosotros le demostramos lo contrario al ciclo while para finalizar el ciclo y que dé por terminado, ¿no? Aquí le mostramos que true es falso, igual a falso. Entonces, ya mencionando esto, saldremos del ciclo para que lo demos por terminado con esto.
Igual, aquí utilizamos la parte del switch, ¿no? Entonces, nos vamos aquí a int menú. En int menú, igual, definimos el valor de una variable, guardamos en el parámetro, retornamos el valor. En char función es técnicamente lo mismo, o bueno, es técnicamente lo mismo con respecto a los menús que estamos viendo anteriormente. Utilizamos la función, pues, tipo de dato char. Si utilizamos la función como aquí arriba la tenemos, y podemos ver los métodos. Entonces, utilizando este método, podemos básicamente pues solicitar aquí más datos. Mostramos menú de operaciones con TDA, manejo de abstracción de TDA, recursividad, listas ligadas, árboles, ordenamiento, búsqueda, que es el menú principal. Igual, estos valores los guardamos en parámetro opción y retornamos valores. Para entenderlo un poco más gráfico, vamos a correr el código para poder observar la implementación de esta información. Cuando mostramos la ejecución del programa, automáticamente se nos muestra el menú de operaciones con TDA, en este caso con tipos de datos abstractos. Tenemos el manejo de abstracción de datos TDA, la recursividad, las listas ligadas, árboles, ordenamiento, para hacer una búsqueda. En este caso, el primero, estamos trabajando, manejo de abstracción de datos, tipo de datos TDA. Y estos de aquí, pues todavía no hemos llegado hasta este punto, porque apenas vamos en el primero. Conforme vayamos avanzando en clases, vamos a ir recorriendo lo demás. Como pueden observar, este menú es técnicamente el mismo menú que se encuentra a continuación. Es este, donde está el método int y donde podemos encontrar los casos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. El caso 1 es el primer caso con el que estamos pues interactuando. Si yo me meto al caso 1, que es manejo de abstracción de datos, aquí no aparece así como abstracción de datos porque el menú está aquí, manejo de abstracción de datos TDA. Dentro de este menú de manejos de abstracción de datos TDA vamos a encontrar lo que es el método de 1, el caso 1, el método de empresa. Entonces, al ya ver que el menú que me está mostrando es el menú que tengo declarando aquí en la función, podemos meternos para poder observar lo que hay dentro. Con el número 1 ingresamos al manejo de abstracción de datos. Como podemos observar, nos arroja el menú de la empresa gracias al método que definimos anteriormente en el int main, que es este, empresa. Ya metiéndonos a este método de empresa, nos redirecciona a este menú con el ciclo while, que dice ejecutivos, empleados, proveedores, salir y seleccionar una opción. El mismo menú que tenemos aquí. Bien, vamos a hacer una prueba para saber que los datos se estén guardando correctamente en las posiciones de los vectores y podemos mostrar esos datos. Vamos a poner el número 1, que es ejecutivos. Ingrese el nombre. Como podemos ver, esta petición se nos hace aquí, en este apartado del caso 1, de las opciones. Aquí podemos ver el menú ejecutivos y estamos en esta opción, ingrese el nombre. Una vez ingresando el valor, se va a guardar este valor en este objeto y se va a guardar también en la posición del vector para saber que estamos en lo correcto. A ver, perfecto. Ingrese el nombre, vamos a poner mi nombre. Ingrese apellido, Morales. Ingrese ID,
9999, ingrese área, sistemas, ingrese turno, ¿por qué no? Matutino, que yo voy en la mañana, por cierto. Matutino. Y se nos muestran los datos del vector. Como pueden observar, aquí nos dice que ingresemos la posición del vector para mostrar los datos, para mostrar uno de estos datos que queremos. Como les dije anteriormente, el vector es de 5 datos. 1, 2, 3, 4, 5. Y siempre comienza con 0. Entonces va del 0 al 4. Entonces si yo quiero mostrar, por ejemplo, mi nombre, es la posición 0. Y me va a mostrar el nombre. El dato solicitado es Diego. Y pues volvemos al menú anterior, que es ejecutivos, empleados, proveedores. Esto de aquí, técnicamente, es esto de acá. Y nosotros, al ingresar la posición para que el vector nos arroje los datos que están guardados ahí, es con esto técnicamente, con el for para recorrer el vector unidimensional y las condicionales que nos van a mostrar. Y aquí, justamente, nos va a mostrar los datos. El dato resultante, el dato solicitado. Y se aplica la condicional y aquí es donde nos muestra el valor dependiendo de la posición del vector. Bien. Bien. Entonces, vamos a ver otro ejemplo. Vamos a ver empleados, que es lo mismo. Nombre Diego, Diego Morales, ID 9999, ingresa áreas, sistemas, turno, matutino. Igual, ingresa la posición que queremos mostrar. Ahorita queremos mostrar el 4, que es la última posición, es el turno. Y aquí me lo muestra, es el turno matutino. O sea, el programa estaba funcionando correctamente. Y técnicamente eso es su función. Podemos salir. Y si nos desea, si queremos continuar esta sección, le ponemos que no. Nos manda al menú principal. Básicamente esto fue el desarrollo de nuestro datos abstracto, nuestro tipo de dato abstracto con TDA. Y básicamente es lo que implementamos. En las próximas clases vamos a ver más allá de este tema, siguiente es la recursividad. Esto fue nuestro proyecto. Es básico para mostrar información y guardarla según la posición del vector. Les agradezco mucho que hayan prestado atención. Nos vemos pronto. Cuídense mucho.